Muy bienvenidos a Liderazgo con Rodolfo Rojas. Mi nombre es Leila Rojas y te invito a ser parte de este canal, suscribiéndote, también comentando y compartiendo con todos los que conoces este canal. Quiero también recordarles que tenemos estos podcasts en la plataforma de Spotify, donde tú también puedes escuchar todo el material que hemos grabado. En este día quiero dar la bienvenida también a Rodolfo. Muchas gracias, amor. Espero que la gente que nos está mirando sean bendecidos, edificados a través de estos temas tan importantes. Y como siempre lo decimos, sigan interactuando con nosotros, comentando, escribiendo. Háganos las preguntas pertinentes que a lo mejor a ustedes les inquietan y que también nos pueden ayudar a nosotros a poder traer futuros temas que les puedan ayudar para sus ministerios, como también para un mejor liderazgo. Así es, nos pueden escribir también a nuestro correo electrónico que tienen ahí en pantalla o en la caja de información. En este día vamos a hablar un tema que hemos hablado anteriormente, pero queremos profundizarnos en el tema en este día. Y es sobre los temperamentos en el liderazgo. Queremos hablar un poquito más sobre la importancia de conocer su temperamento o su forma de ser. Sí, en esa parte creo que es vital, cuando hablamos de líderes, que nosotros podamos entender un poco lo que concierne con nuestra forma de ser. Quiero sí dejar claro, Leila, que antes de hablar sobre este tema, quizás van a haber varios puntos que yo voy a omitir. No los vamos a hablar acá porque ya tenemos un podcast que usted puede entrar a verlo. Me parece que es el número 4, donde también hablamos bastante de los temperamentos. Por si alguien escucha justo este podcast y dice, pero él no habló de esto, lo otro, es porque, bueno, hemos hablado de este tema anteriormente. Ahora, es necesario que uno entienda un poco y conozca un poco de su temperamento. Se tiende a hablar de que existen 4 temperamentos conocidos como melancólico, flemático, sanguíneo, colérico. Para la gente que no sabe de dónde viene o dónde se originan estos términos, es de la antigua Grecia. En la antigua Grecia había un hombre llamado Hipócrates que estudiaba mucho sobre la fisiología humana y él determinó que de acuerdo al exceso o a la escasez de fluidos o humores líquidos en el cuerpo se podía determinar el temperamento o reaccionaba la persona de una cierta forma. Por ejemplo, el que tenía exceso de bilis negra se decía que repercutía en un temperamento más melancólico. Si había un exceso de bilis amarilla, entonces se manifestaba más en un temperamento colérico. Si la persona tenía un exceso de flemas, entonces se le llamaba que la persona era o tenía una inclinación a un temperamento más flemático. Y si había un exceso de sangre, eso obviamente repercutía en un temperamento más sanguíneo. Entonces ese es el origen y esa es la razón de por qué usamos estos términos hoy. Yo recuerdo que tú en un momento leíste un libro sobre temperamentos y ahí se le llamaban los amarillos, los azules, los rojos y los verdes. Hay otros psicólogos hoy que les han puesto otros nombres a estos temperamentos, los reactivos, los activos, los pasivos, etc. Pero casi todos hoy han determinado que existen estos 4 temperamentos que de alguna forma nos dominan y que nosotros los hemos heredado. Y eso es muy importante hablarlo acá, que el temperamento es algo heredado, pero no es lo más importante. Lo más importante es el carácter que uno logra formar. Y por eso yo sé que lo he dicho anteriormente en otros podcasts, la gente puede ver el número 4, que lo más importante no es el temperamento heredado, sino el carácter que ahora nosotros podemos formar por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo, lo que se conoce hoy como el fruto del Espíritu, que es algo que se debe sobreponer a la inclinación temperamental que yo poseo. Claro, los temperamentos es algo más general para poder uno conocerse a sí mismo y saber sus virtudes, fortalezas innatas, así como tú decías que uno nace con el temperamento, y también conocerse quizás sus desventajas o inclinaciones negativas que uno puede tener. Y como líder creo que es muy importante que uno tenga ese autoconocimiento de sí mismo
para poder ejercer liderazgo de una buena forma. Sabemos que hay 2 temperamentos que son más inclinados a ser extrovertidos y otros 2 temperamentos que son más inclinados a ser más introvertidos. Hablemos un poco más sobre ellos. Lo primero que yo quisiera decir, antes de entrar ya más en profundidad de los temperamentos, es también aprender a diferenciar quién soy de quién yo quiero ser. Hay personas que tienen un temperamento, pero como no se sienten cómodos con ese temperamento, tratan de hacer todo lo posible para ellos mismos convertirse en un temperamento que no tienen. También tú y yo esto lo hemos visto ayudando a pastores, matrimonios en el mundo. Por ejemplo, nos ha tocado tratar con pastoras que tienen un esposo que no es colérico, a lo mejor tiene otro temperamento, es más flemático, quizás es más melancólico, pero la mujer quiere tener un líder nato en casa. Entonces nos hemos dado cuenta que hay mujeres que tratan de imponer en su esposo un temperamento que no tiene. Y como el colérico tiende a ser un líder muy natural y mujeres quieren tener un esposo que sea líder, tratan de motivar o tratan de llevar a su esposo y lo miden bajo un temperamento que no tienen. Eso lo que crea es en la persona que no tiene ese temperamento una presión de ser alguien que a lo mejor nunca va a llegar a ser. Entonces acá yo quisiera decir que hay que diferenciar entre quién soy y quién yo quisiera ser. Desear un temperamento no es que yo soy ese temperamento. Y no es bueno que un esposo le imponga, porque a lo mejor idealiza un temperamento. Digamos que hay un esposo que no quiere tener una esposa que sea flemática o melancólica o sanguínea. Quiere una mujer que a lo mejor tenga más liderazgo. Y a lo mejor nunca lo va a llegar a tener. Entonces no es bueno y no es sano en un matrimonio cuando un cónyuge trata de que su otra parte posea ese temperamento que quizás va a llegar a mejorar en esa área, pero si alguien es un 1, quizás va a llegar a un 5, y alguien que es un 5 va a llegar a un 10. Entonces es muy difícil que tú trates de llevar a un sanguíneo a hacerlo melancólico o a un melancólico tratar de hacerlo un colérico. Hay que tener mucho cuidado con eso. También cuando hablamos de temperamentos, por ejemplo, extrovertidos como introvertidos, debemos reconocer también que a veces uno puede tener 2 temperamentos muy marcados y puede ser justamente uno extrovertido y uno introvertido. No significa que la persona que tiene un temperamento extrovertido, el segundo temperamento que lo domina, no significa que también tiene que ser el extrovertido. Puede que sea justamente uno introvertido. De manera que tú puedes tener un melancólico y una persona colérica en un mismo ser. Puede que haya alguien con una inclinación sanguínea, pero también con una inclinación flemática en la misma persona. Así que estos 4 no están separados el uno del otro, sino que casi siempre en la persona convergen 2 o 3. Casi siempre son 2. Tú vas a notar que una persona casi siempre posee el 60% de uno, 40% del otro, o 80% de uno y 20% del otro. Entonces, es importante saber que no es que yo voy a tener un solo temperamento dominante, sino que siempre van a haber 2 y a veces 3, pero en su mayoría son casi siempre 2 temperamentos. Quisiera decir ahí que lo importante no es ser de un tipo de temperamento, como tú decías, porque algún temperamento tiene cualidades que, son muy sobresalientes y uno quisiera tenerlos como personas. Pero cada temperamento también tiene debilidades y cosas menos agradables que hay que trabajar. Entonces, esto de los temperamentos, no hay uno mejor que el otro. Exactamente. Los 4 temperamentos o cualquier tipo de persona tiene habilidades muy buenas, innatas, tiene muchas virtudes a que le puede sacar mucho provecho. Y ahí cuando una persona, o en este caso una esposa, porque hemos tratado con mujeres que quizás quieren imponer a su esposo un temperamento que no lo son, a todas las personas que nos escuchan queremos dejar eso bien en claro, de que no hay un temperamento mejor que el otro. Hemos estudiado la Biblia y podemos ver que Dios usa a personas de todos temperamentos, de diferentes formas, y no hay uno mejor que el otro. Exactamente.
Todos de alguna forma se complementan y eso es lo que hace único o única a una persona. Cuando convergen temperamento, carácter, constituyendo una personalidad que luego le da a la persona como a su liderazgo un camino muy claro para trazar. Por eso esto no se trata de competir quién tiene un mejor temperamento porque no lo existe, sino que más que nada se trata de poder reconocer cuál es el temperamento que a lo mejor a mí de alguna forma me gobierna más, estar muy consciente de sus posibilidades, de sus fortalezas, habilidades para maximizarlas y por otro lado estar tan consciente de sus debilidades para de alguna forma confrontarlas y minimizarlas. Claro, así que de eso se trata. Y minimizarlas, como tú dices, porque también he escuchado personas que han dicho, no, yo soy de tal temperamento y las cosas negativas lo toman como una excusa, porque yo tengo un temperamento flemático, yo voy a postergar las cosas, así que todos me tienen que aguantar o me tienen que soportar así como soy. Creo que no es la idea de por qué nosotros hablamos sobre los temperamentos, sino que una debilidad, uno en el ministerio, uno no la quiere engrandecer, no la quiere maximizar, al contrario, uno debe fortalecerla para poder mejorar y ser mejor como líder, que eso es lo que uno quiere ser. Por eso es tan importante en esa parte lo que tú dices, porque no es correcto. Yo entiendo que alguien sin Cristo diga, yo soy flemático, yo soy melancólico. Es muy importante cuando uno abraza la fe y uno sabe quién es en Cristo, poder decir yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y en la Biblia no está escrito yo soy flemático, yo soy melancólico, yo soy sanguíneo, yo soy colérico. Entonces es muy importante que tú, como creyente, no te excuses diciendo es que yo soy flemático, yo soy melancólico, así que todos me deben soportar. Todo lo contrario, yo veo una debilidad, la debilidad es para atacarla y para decirle al Señor, Señor, mira, yo tengo esta inclinación depresiva o esta inclinación mandona o esta inclinación terca, ociosa. Señor, no quiero ser así. Por favor, cámbiame. Que el fruto de tu espíritu sea lo que comience a producir en mí el carácter como tú eres, Señor. Entonces, esto no se trata de buscar una excusa para ser peor, sino que se trata de poder conocer mis debilidades para que yo pueda ser alguien mejor. Y de eso se trata todo aquí. Claro que sí. Y ahora vamos a hablar sobre los temperamentos. Hay dos que son más extrovertidos y dos temperamentos más introvertidos. Y vamos a hablar sobre las fortalezas y las debilidades. Y si comenzamos con el temperamento flemático. Sí, muy importante entender que todo lo que vamos a hablar ahora es para ayudarte a ti como líder a detectar estas fortalezas que estamos hablando, debilidades, y cuando tú escuches a lo mejor algunas de estas te vas a sentir un poco confrontado, pero de eso se trata. Y he escrito algunas cosas sobre cada uno de los temperamentos. He escrito una lista de las cosas positivas que caracterizan a cada uno y una lista de algunas negativas que también tienden a caracterizar. Si comenzamos con el temperamento flemático, por ejemplo, las cosas positivas que posee es que es muy paciente, perseverante, constante, prudente, es un mediador, es justo, bondadoso, relacional, balanceado, confiable bajo presión, competente. También a nivel relacional oye más y habla menos. Y también ejerce un gran autocontrol y gran dominio propio. Esas son las cosas fuertes, buenas en un flemático. Luego tenemos cosas más o negativas o debilidades en este tipo de personalidad y tiende a ser apático, temeroso, inseguro, con mucho temor al conflicto, indeciso, espectador, más que comprometido, falta de iniciativa, lento, ocioso, falta de ambición o interés, terco y rencoroso. Cuando uno escucha estas cosas y uno dice, bueno, wow, la lista de lo malo no es lo que te tiene que gobernar. No soy yo. Claro, no soy yo y la autonegación.
Pero ahí es bueno que uno sepa que también hay una lista de cosas muy positivas. Y cuando hablamos de este temperamento flemático, nosotros tenemos que reconocer que hubieron tremendos líderes en la Biblia con este tipo de temperamento. Y también hay hombres de Dios hoy que yo conozco, que conocemos personalmente, hombres de Dios extraordinarios con este tipo de temperamento, que a lo mejor uno dice, pero Dios podrá usar a alguien de esa forma. Y notamos que hubieron hombres de Dios extraordinarios justamente con ese tipo de personalidad. Hay psicólogos que estudiando la personalidad aún misma de Jesús dicen que Jesús tenía él mismo una inclinación a un temperamento más flemático, dócil, balanceado. Eso no significa que no podía ser un gran líder, eso no significa que no podía ser un hombre que podía marcar una gran diferencia en lo que hacía, pero ahí tú te das cuenta que no importando el temperamento, menos mal que Dios no depende de nuestros temperamentos para lo que Él quiere hacer con nosotros. Cuando hablamos también del temperamento que es algo flemático, a lo mejor mucha de su inclinación o mucha de su herencia que ha recibido en lo que respecta a su forma de ser, uno dice, pero aquí no hay un líder. Y a lo mejor esto ha hecho que mucha gente que tiene justamente este temperamento a veces se excusan para no tomar iniciativa. Y ahí hay que tener cuidado. ¿Qué opinas tú en esa área? Creo que una persona que identifica que tiene este tipo de temperamento, pero tiene un llamado de Dios, va a modificar todo su ser para poder cumplir con su llamado y que implica tomar mucho liderazgo en muchas áreas. Creo que no es algo innato, pero también es muy buen líder porque es muy conservador, es una persona muy derecha, tiene muchas virtudes en el liderazgo, es muy pastoral, escucha mucho, evita el conflicto, pero porque quiere que las personas estén bien. Y creo que eso en el llamado es una gran virtud. Yo me he dado cuenta, Leila, que no hay persona que no quiera a alguien que tiene este tipo de temperamento flemático, donde no es controversial como persona, es poco conflictivo, tiende a ser una persona muy querida casi siempre en los círculos que le rodean. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención de este tipo de temperamento es lo perseverantes que son aún en los momentos malos. Me he dado cuenta que hay otro tipo de temperamentos que están contigo en los tiempos buenos, pero en los momentos más turbulentos, conflictivos, tienden su fidelidad o compromiso a tambalear un poco, mientras que el flemático está siempre allí. Puede que haya una gran victoria y él sigue adelante, a lo mejor hubo una derrota, pero se sigue adelante. Tienen como un temperamento muy persistente, aunque a lo mejor no se ven no son el centro de atención, si le llamáramos así, porque tú no vas a ver casi nunca un flemático queriendo ser el centro de atención, pero esta gente es confiable bajo presión. Me gusta mucho eso. Y también son personas que por esto que tienen de oír mucho, como tú dices, y a la gente que nos está mirando, son buenos pastores. Nos hemos dado cuenta que a la hora de pastorear tienen esta tendencia a oír a la persona. Ellos no se imponen en una conversación. Es algo que he notado mucho también en la gente que posee un poco de este temperamento. Mientras que hay otros temperamentos que no están escuchando, sino que quieren conversar, quieren entrar, quieren llegar y tomar dominio de la conversación. Esto es lo que hace agradable a este tipo de personas, que te escucha, te pone todo su interés en lo que está oyendo y hace sentir al otro, al que está hablando, al que está expresando, al que está abriendo su corazón, le da un valor tremendo a él como persona, como a lo que está diciendo. Y creo que no toman compromiso por emoción. Okay. El flemático no es un líder muy emotivo, sino que al contrario, su compromiso es por su convicción. Sí. Por su convicción completa. Entonces, cuando está convencido de algo, lo va a hacer, sea lo que sea, no importando lo que se le oponga, porque tiene una convicción. Y eso lo hace muy confiable como líder, porque no es muy llevado por sus emociones que un día pueden acompañar y el otro día no. Claro.
Lo que me he dado cuenta también de este temperamento flemático es que a lo mejor no dice sí a todo, pero cuando dice sí, tú puedes confiar entonces que lo va a hacer. A diferencia de otros temperamentos que a lo mejor pueden decir sí a todo y el día que hay que hacerlo no se hace. Entonces es muy confiable este tipo de temperamento. Podemos decir que es un temperamento perseverante, muy pastoral, relacional y que agrega valor a las personas, que es algo que yo he notado también. Y cuando hace algo, lo hace con una convicción profunda de que este es el camino correcto, porque cuando tomo una decisión, o yo creo que la razón de por qué se demora en tomar una decisión es porque lo quiere hacer y lo quiere hacer bien. No quiere llegar y hacer algo. Si lo va a hacer, lo quiere hacer correctamente. Lo correcto lo quiere hacer correctamente. Creo que también es un temperamento que añade mucho valor en un equipo, en un equipo ministerial, un equipo pastoral. Creo que le añade mucho valor. Personas con esta inclinación, este temperamento, son personas muy fieles, muy confiables. Yo quisiera rescatar también algo aquí antes de seguir a los siguientes temperamentos, y es que también el temperamento flemático tiende a tener una cualidad que es negativa y que se debe trabajar mucho. Yo he notado a través de los años que la persona con esta tendencia flemática cae en una trampa de un buenismo personal. Casi siempre estas personas tienen bondad en los ojos y todos los círculos de amigos tienden a ver a esta persona como alguien muy bueno. Y el problema de eso es cuando tú te convences de que eres tan bueno que en ti no hay maldad. Porque esta gente donde se siente tan buena, también a veces tienen una indisposición a cambiar porque se sienten muy justas, muy correctas, muy buenas. Y también una sorpresa que me he llevado con este tipo de temperamento es lo terco que pueden ser a la hora de ellos cambiar. Yo nunca me imaginé que iba a haber un nivel de terquedad en personas. Casi siempre yo dije, para mí los más tercos eran de alguna forma a lo mejor el sanguíneo, el colérico. Estos son los más tercos de todo. Pero a través de los años me di cuenta que justamente este temperamento tan tranquilo, tan balanceado, tan justo, donde se cree tan bueno, tiende a caer en una trampa de terquedad, pero no es una terquedad explosiva, no es así pública, sino que es aquí adentro. Y aquí adentro dice, yo no voy a cambiar y se sigue viendo bueno, yo no voy a hacer los ajustes que me piden y se sigue viendo bueno, su rostro se ve bondadoso, pero adentro ha tomado decisiones muy fuertes y aunque a lo mejor la persona no lo está viendo o el pastor no está viendo eso, es importante que sepa ese tipo de líder que Dios sí está viendo el corazón y que hay que tener mucho cuidado con creerse este cuento de que yo soy bueno y que yo soy justo y que no hay otro como yo. Eso puede ser una trampa también en este temperamento. Claro, porque si lo ponemos en el ámbito del llamado, si el Espíritu Santo, si Dios a uno le está hablando algo y no obedece, ya está siendo terco. Claro. Y no solamente con una autoridad espiritual, sino que con Dios. Exactamente. Y es una área negativa donde debe tratarla si quiere mejorar, obviamente, como persona. Y que de eso se trata, que si se identifica con alguna debilidad, no es para atacar, sino que es para que uno mismo pueda tratarlas y fortalecerlas o llevarlas a mejorarlas. Exactamente. Ya hemos hablado entonces sobre el temperamento flemático. Vamos al siguiente, que es el melancólico. Sí. ¿Cuáles son sus virtudes y sus debilidades? Aquí he hecho una lista también, y lo voy a decir, yo creo en cada uno de los temperamentos. Lo bueno es para rescatarlo, lo malo es para confrontarlo y no es para desanimarte como líder. Bueno, el melancólico, lo positivo es que es analista, todo lo analiza muy bien, es organizado, es muy compasivo, es excelente en lo que hace, es muy sensible, es empático,
es objetivo, es confiable, es responsable, es ordenado, detallista, intelectual y muy creativo. Las partes no muy fuertes es que tiende a ser pesimista, tiene una inclinación a la depresión, a la frustración fácilmente, muy negativo, rencoroso, también puede ser muy vengativo, se ofende con mucha facilidad, es crítico en su forma de pensar, muy poco social, se daña a sí mismo muy fácilmente y también a la hora de relacionarse prefiere tareas antes que personas y finalmente es perfeccionista, ya que hay una gran diferencia entre alguien que tiene una mejora continua en lo que hace y el perfeccionismo, es perfeccionista en esas áreas. Pero este tipo de temperamento también lo notamos en la Biblia. Hubieron hombres con esta inclinación que fueron extraordinarios líderes. Y las primeras personas que se me vienen a mente obviamente es el rey David, tenemos a el gran legislador y caudillo Moisés, gente con una inclinación quizás un poco melancólica, pero con un liderazgo sobresaliente y extraordinario. Así que, bueno, hablemos un poco de este tipo de temperamento. Sí, el melancólico, como tú decías, es muy perfeccionista y hace muchas cosas muy bien, muy detallista, se va a enfocar a investigar hasta lo más mínimo y eso contribuye también mucho en un equipo, también en el liderazgo, obviamente. Es una fortaleza, pero puede ser una fortaleza tan buena, pero que también le puede jugar un papel no tan bueno, que es que le cuesta tomar decisiones porque tiene tanto análisis que posterga las decisiones que a veces son muy importantes tomar en un momento. Y también en esa área del perfeccionismo, donde quiere que todo salga tan perfectamente bien, como tú dices, posterga y nunca ejecuta porque quiere que todo quede bajo una perfección que a veces no es otra cosa que una inseguridad personal. Por eso hay que entender la diferencia entre ser excelente y perfeccionista, porque la base de alguien que es excelente es que está buscando el mejoramiento continuo, mientras que el fundamento del perfeccionismo es la inseguridad personal. Una persona perfeccionista es muy insegura, pero también, como tú dices, este tipo de líder es el líder que a la hora, por ejemplo, de un proyecto, de un evento, va a tener todos los detalles en mente. Va a estar pensando, punto 1, punto 2, que todo se efectúe, que todo se realice. Para este tipo de personas, los puntos, los A, B, C, 1, 2, 3, son importantísimos y es muy difícil que algo se le escape. Lo que también me gusta mucho de este temperamento, Leila, es que es un temperamento sumamente creativo. Es decir, esta gente genera y producen muchas cosas nuevas. Pareciera que fuera una contradicción para el tipo de persona que es, pero son personas que siempre están pensando caminos nuevos, formas nuevas, no les gusta lo monótono, siempre están yendo más allá. Y cuando nos ha tocado a nosotros relacionarnos con obreros, discípulos, pastores, que a lo mejor tienen esta tendencia, son tremendamente creativos. Y siempre que yo he notado que no sé cómo puedo hacer algo, lo hablo con este tipo de personas o con este tipo de temperamento y ellos siempre tienen una idea. Sí, pero lo podemos hacer así, se puede hacer de esta forma. Te pueden destrabar muy fácilmente cuando estás como en un callejón sin salida y no sabes qué hacer. Por eso en un equipo, cuando tú tienes a alguien que tiene este tipo de inclinación en su temperamento, es una persona que lleva al equipo a ser bueno, pero no en algunas cosas, sino que a que lo que vamos a hacer lo hagamos bien en todas las áreas. ¿Y qué debilidades le tocaría trabajar al melancólico? Yo creo que, bueno, una de las cosas que yo he notado, y si ahora lo llevamos al liderazgo, al ministerio, podemos notar en la Biblia que tenemos básicamente 3 profetas que pidieron la muerte, pidieron morir, y casi los 3 tienen justamente esta inclinación.
que fue justamente, tú vas a notar a Moisés, tú vas a notar también a alguien que era quizás melancólico y también muy colérico, que era Elías, que también pidió la muerte, y después tenemos a otro, pero ese ya es más netamente colérico, que es Jonás. Pero mucha de esta gente en un momento ministerial de su liderazgo es un tipo de persona que, porque yo creo que hay una gran diferencia entre tomar responsabilidad por mis errores y culparme a mí mismo por todos los errores. Este tipo de temperamento, una de las cosas que tiene y que hace con mucha facilidad es que se daña a sí mismo. Toma la responsabilidad de todos, la carga sobre sí mismo y puede caer en etapas en un hoyo profundo, depresivo, en un tiempo donde quiere aislarse de todo el mundo, no quiere hablar con nadie, se aísla, comienza a tener algún tipo de intrigas internas, se siente muy dañado, ofendido, y hay personas que muchas veces ese hoyo depresivo en el que caen finalmente los conduce a ese deseo de yo no quiero vivir más, yo no quiero liderar más, yo quiero dejar la iglesia, quiero dejar el ministerio. Y por eso la persona que tiene este tipo de tendencia tiene que saber que cuando cae en esa etapa o en ese hoyo de frustración o depresión, le abre también muchas puertas a espíritus, a pensamientos que no vienen ni de Dios ni de ti mismo, vienen del mismo Satanás. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor, yo entiendo que alguien no se sienta bien por algo que ha pasado, esté tomando responsabilidad por algunas derrotas, por algunas cosas que a lo mejor no funcionaron, pero a entrar en semanas de dolor, semanas de una autoculpabilidad, de dañarme a mí mismo, eso lo único que va a hacer en esa fiesta de lamento es abrirle puertas al enemigo. Por eso hay que tomarse un tiempo para reconsiderar, un tiempo para una introspección, pero después de eso yo me tengo que levantar y decir ya, ahora sigo adelante, vamos a al próximo proyecto, vamos al próximo desafío. No funcionó esta vez, va a funcionar la próxima vez. Entonces tener mucho cuidado, porque este tipo de persona cae fácilmente en esta depresión, y cuando cae ahí y eres líder, no quieres ver gente, no te quieres relacionar con nadie, no quieres ver a nadie, y te quieres aislar de todo. Entonces tener un poco de cuidado allí y entender que, la próxima va a salir mejor. Como tiende a ser muy perfeccionista y no salió como quiso, tiende a decir, la próxima, hay que decir, la próxima la voy a hacer de una forma más eficiente, más correcta, y hay que seguir adelante. Entonces, a toda persona que me está mirando y que a lo mejor tiene este tipo de inclinación a este temperamento, no te quedes en ese hoyo de desesperación, de lástima, de lágrimas, sino que sale pronto, porque hay un nuevo horizonte, hay nuevos proyectos con Dios. Hay un nuevo día, exactamente. Son nuevas sus misericordias cada día. Así es. Así que, eso es uno de los consejos que yo le diría a este tipo de temperamento, que no se dañe a sí mismo, que no se juzgue a sí mismo, porque tienden a ser jueces muy fuertes, se sentencian. No solamente se sentencian, sino que se sentencian duramente a sí mismo. Es decir, a la hora de castigarse, pocos se castigan a sí mismo como ellos. Pero cambiar un poco esas actitudes, saber que no va a ser bueno para el equipo ni tampoco para la iglesia que estoy liderando, si caigo en ese hoyo, y porque finalmente voy a estar contagiando también al equipo con un espíritu a lo mejor de derrota, de víctima, y eso no va a ser ni bueno para el equipo, para la iglesia y para el proyecto que a lo mejor estamos tratando de llevar adelante. Sé que estamos dejando muchas otras cosas en el aire, y háganos preguntas, déjenos comentarios. En la parte de comentario nos ayuda mucho si usted agrega cosas y pone sí, pero también esto y lo otro sobre el flemático, esto y lo otro sobre el melancólico. Vamos a estar leyendo sus comentarios, así que agregue cosas, porque yo sé que estamos omitiendo muchos puntos, ya que estamos bajo un tiempo límite aquí. Y sabemos que ustedes también tienen buenas ideas, escríbanos eso, y nos ayuda mucho cuando usted lo deja aquí en la parte de los comentarios. Así es.
para aprovechar el tiempo, vamos al siguiente temperamento, que es el sanguíneo, que tiene sus fortalezas y debilidades, y el sanguíneo es un temperamento más extrovertido, ¿verdad? Sí, ahora entraríamos en los más extrovertidos. Y bueno, veamos un poco de las fortalezas o las cosas buenas de un sanguíneo. Número 1 es que es extrovertido. Eso es algo bueno. Es alguien que marca que aquí está. Son gente muy divertida. Cuando ellos llegan a un lugar tienden a ser el centro de una fiesta, por ejemplo. Son muy cálidos. Son muy relacionales. De hecho, es una de las marcas más distintivas de un sanguíneo. Para ellos, la gente, estar con gente, moverse con gente es lo que les hace el día. Son muy alegres, optimistas, comunicativos. Ellos viven conversando y hablando, entusiastas, sociables, poseen gran sensibilidad y también no se ofenden con facilidad. En esto diría dos cosas. No se ofenden fácilmente y también no saben cuando ofenden a otros fácilmente. Así que ahí hay que tener mucho cuidado. Las partes negativas es que los sanguíneos tienden a ser excesivos, exagerados, inestables, egoístas, indisciplinados, inquietos, despreocupados, desorganizados, inseguros, tienen mucho miedo a ser rechazados, donde son muy sociables, relacionales, tienden a tener un gran miedo al rechazo, es el gran miedo que los persigue y también pueden caer en la trampa del victimismo. Se sienten víctimas muy fácil de cualquier situación o circunstancia en la que ellos se mueven. Uh-huh. Como tú decías, una de las virtudes más notables de ellos es que son muy extrovertidos, muy sociables, muy amigables y vemos también cómo Dios utiliza a este tipo de personas que tienen un llamado. Vemos al apóstol Pedro, claro, una persona muy extrovertida. Se nota, lo vemos en la Biblia, que él es el discípulo que más habla. Y ahí podemos ver su característica de muy sociable, muy comunicador. Y es una gran virtud. Creo que a la mayoría de los otros temperamentos les cuesta un poco esto de socializar, pero para el sanguíneo es su pan de cada día. Yo creo que ellos se deprimen si no socializan, si no conversan, si no hacen nuevas amistades. Rompen rápidamente una barrera, esa barrera invisible que puede haber, rompen el hielo, como se dice. Y en el ministerio es algo muy, muy, muy favorable. Sí, porque esta gente donde es tan comunicativa, tienen como un don muy fuerte en la comunicación. Ellos para expresar sus ideas son muy únicos. Por ejemplo, a diferencia de un flemático que no quiere ser el centro, el foco de atención, prefiere estar detrás de las cortinas, ayudando, haciendo cosas, el sanguíneo no. El sanguíneo a la hora de que las luces están sobre él o sobre ella, ellos sienten que ahí está su propósito. Como tú decías, tenemos grandes líderes que fueron con este temperamento. De hecho, alguien estudiando los 4 evangelios, no recuerdo quién es, recuerdo que decía que notó que el apóstol Pedro habla, no solamente es el que habla más, él habla más que todos los 12 juntos. Es decir, cuando tú tomas a los 11 apóstoles, separas a Pedro y tomas a los otros 11, Pedro igual habla más que todos los otros porque es un temperamento muy social, muy comunicativo, tiene que estar hablando. Entonces, a la hora de, por ejemplo, presentar, a la hora de ir delante, a la hora a lo mejor de expresar algo, ellos se van a hacer sentir. Por eso son muy necesarios a la hora de tener ciertos proyectos, tener gente que interactúa con facilidad, tener este tipo de personas que también son muy cálidos, son personas relacionales. Tú vas a notar que cuando en una empresa, en un negocio, yo también lo noté en la iglesia muchas veces, por ejemplo, si tú tienes un melancólico, ya que hemos hablado del melancólico, y un sanguíneo, y vienen los dos y van a comenzar un día de trabajo, en la iglesia, por ejemplo, el melancólico no quiere tomar desayuno con el resto, quiere ir directo a su computadora, ir a trabajar,
Si hay que hacer algo, diseños, ya esto es lo que tengo que hacer hoy, rápido lo que yo tengo que hacer. El sanguíneo no. El sanguíneo a lo mejor también trabaja en la computadora de al lado, a lo mejor también tiene que hacer diseños, pero él necesita comenzar su día con un buen desayuno, escuchando, hablando, riéndose, comentando lo que hizo ayer, hablando, riéndose y compartiendo y comunicando y sentir que tuvo una muy buena risa. Y cuando ya tuvo ese input, esa retroalimentación de relaciones, él dice, bien, ahora puedo comenzar mi día. Acabo de interactuar con otros, ahora yo puedo producir más. Y ese es el problema también del sanguíneo, que el día que no tiene esa interacción o esa relación con personas, se apaga. A diferencia del melancólico, que si no tiene esa retroalimentación de otras personas, puede igual hacer su trabajo. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. Qué importante de tener, hablando sobre las virtudes de todos los temperamentos, de tener de todo tipo de personas en un equipo o en un matrimonio. Casi siempre también son polos opuestos, son dos personas completamente opuestas, pero no para criticarse, sino para complementarse. Y en un equipo ministerial he visto que cada temperamento y también el sanguíneo es muy necesario para poder ejecutar y seguir adelante con la visión que uno tiene. Le da mucho valor, le da mucho entusiasmo. Con sus palabras puede confortar mucho también a un equipo, que es lo que se necesita muchas veces, una motivación, unas palabras, una palabra de aliento, una palabra de fe. Creo que el sanguíneo contribuye mucho con eso. Sí, y también vas a notar que ellos son, a la hora de operar y fluir ministerialmente, y especialmente cuando si hablamos de los dones del Espíritu, los sanguíneos tienden a ser muy inspiracionales, lo que les viene en el momento. Tú vas a notar que el melancólico, el flemático es más de punto 1, punto 2, punto 3, el sanguíneo no. El sanguíneo puede romper con más facilidad. Yo me he dado cuenta, y lo hablábamos en estos días, por ejemplo... Puede tener un esquema, pero lo rompe fácil. Lo rompe fácil. Sí. Los esquemas lo limitan mucho, pero eso también puede ser muy positivo. Por ejemplo, lo hablábamos en estos días, se lo enseñaba también a los ministros de alabanza. Casi siempre los ministros de alabanza tienden a ser melancólicos, de tendencia melancólica. Entonces son rígidos mentalmente. Ellos crean un esquema, crean unos puntos y todo tiene que estar muy sometido a esos puntos. Así que cuando ellos cantan una canción, claro, sale perfectamente para ellos, pero a veces yo les enseño a los músicos que necesitamos entrar en el cántico nuevo. Les digo que la alabanza que Dios les dio, que tiene una letra, que tiene una melodía, que tiene estrofas, o la adoración que Dios le dio, perfecto, es para llegar y romper y entrar en el cántico nuevo. Y cuando tú, por ejemplo, ves ministros de alabanza que tienen una tendencia a un temperamento más melancólico, no rompen con facilidad su esquema. Todo tiene que respetar su ABC, su 1, 2, 3, pero cuando tú ves, por ejemplo, ministros de alabanza, nos ha tocado ver ministros de alabanza que son sanguíneos, ellos entrar en el cántico nuevo, en un fluir nuevo, como que se acoplan. Esto no lo hemos entrenado, esto a lo mejor no hemos ensayado, pero aquí hay una melodía, aquí hay un cántico nuevo, y los sanguíneos a lo nuevo se adaptan mucho mejor que un temperamento más melancólico o más flemático. De manera que el sanguíneo a la hora de lo nuevo lo recibe fácilmente. También hemos notado esto en predicadores. Un predicador, por ejemplo, más introvertido, tiene todos los puntos escritos, bien escritos, etc. Un sanguíneo, escribir 3 puntos le puede ser una gran tortura. Escribir 3 cosas, a ver, voy a hablar de esto. No, el sanguíneo tiene esta capacidad de tomar el micrófono y fluir y conversar, y de repente se le viene a la mente esta historia y cuenta esa historia, y no solamente te cuenta la historia, te atrapa con la historia. Que se le viene a mente algo y lo habla y aburre. No, el sanguíneo, él te va a contar algo con sus ojos, con su voz, con sus manos, puede hacer un teatro, se puede tirar al suelo, atrapa la atención de toda la gente, son muy divertidos. Entonces ellos no son mucho de puntos,
no son muy organizados, son muy inspiracionales. Recuerdo que una vez teníamos un retiro y teníamos que dar a pastores ciertos temas. Y recuerdo que le dijimos a uno de los que iban a ministrar que escribiera 3 puntos. Y bueno, le fue una tortura escribir 3 puntos. Y recuerdo que nos dijo, yo no voy a predicar más de 20 minutos. Y porque nos había preguntado cuánto tiempo tenía. Yo le dije máximo 40. Me dijo, no, 40 minutos es mucho. Yo solamente voy a predicar 20 minutos. Pero bueno, acortando la historia, terminó predicando 2 horas y media. La persona que había dicho que 40 minutos era mucho y que solamente iba a ministrar 20 minutos terminó hablando 2 horas y media. Era de inclinación a ser sanguíneo. Y era una persona con un temperamento sanguíneo. Pero, ¿qué puedo decir? Esas 2 horas y media pasaron rápido, atrapó, contó historia, hizo llorar, hizo reír, que es muy típico de un sanguíneo. Es decir, te puede llevar a un momento de dolor y te hace llorar y te lleva a un momento de alegría y te hace reír. Entonces son gente muy espontánea, muy felices, y por eso Dios también los puede usar con cosas nuevas con mucha facilidad. Pero también ahí viene el problema de que por ser desorganizados a la hora de un proyecto, ellos pueden pasar por alto. Se le puede convertir en algo negativo. Sí, porque a lo mejor digamos que ellos no les gusta el 1, 2, 3, pero digamos que el 1 y el 2 eran fundamentales en este proyecto, pero ellos fueron directo al 3 y rompen ese orden, y hemos notado también que ellos por su desorganización lo que pueden generar es un mal ambiente a la hora de planificar. Tú vas a notar que cuando tienes un sanguíneo en una sala de planificación, el sanguíneo está en otro mundo, está soñando, está haciendo otra cosa, está pensando en el proyecto de mañana, siente que lo tienen en una cárcel, mientras que el flemático y el melancólico disfrutan mirar este diagrama, mirar el 1, 2, 3, el programa Excel, claro, y ver cada diagrama, cada punto, administrar, organizar. El sanguíneo siente que lo están torturando. Entonces, a veces hay que tener cuidado con meter mucha gente con este tipo de inclinación en ciertos proyectos que demandan detalles, porque detalle no es lo fuerte de ellos. Así que aquí tenemos algunas cosas positivas como negativas también. Y finalmente también queremos hablar sobre un temperamento, el colérico, de sus debilidades y también sus fortalezas. Bueno, aquí hemos escrito algunas cosas sobre el temperamento colérico. Sus fortalezas es que posee gran iniciativa, es líder nato, pionero, vanguardista, pragmático, apasionado en lo que hace, es tenaz, esforzado, determinado, ambicioso, persistente, eficiente y es muy dinámico. Sus partes negativas son que se enoja con gran facilidad, puede ser muy egoísta, prefiere proyectos antes que personas, es muy duro para tratar, es impaciente, es muy frío emocionalmente, puede ser muy oportunista, impetuoso, mandón, malo para detalles, independiente, posesivo y también puede ser muy insensible. Así que esto es un poco de lo bueno como de lo no muy bueno de este tipo de temperamento. Uno de las virtudes que es un líder innato y tiene esta característica de que los proyectos se efectúen, que producción, como tú decías, más enfocado en cosas que relaciones. La producción es importante y es una virtud muy grande dentro de toda organización o de proyecto o en matrimonio, en un hogar, en la iglesia, en el ministerio, en el trabajo, en la empresa. Si algo tiene que acontecer, creo que un colérico contribuye mucho. Sí, porque moviliza a la gente. Es decir, no solamente él hace, sino que por ser un líder nato, lleva al resto también a hacer. Creo que algo que no escribí o que debería tener ahí plasmado también es que son muy objetivos, es decir, tienden a hacer mucho de metas. Para ellos las metas son importantes, ellos necesitan estar midiendo todo el tiempo su nivel de éxito, hasta dónde he llegado, cuánto he corrido y a dónde estoy y a dónde quiero llegar. Son muchos de sus parámetros internos, se vive midiendo
Eso también puede generar algo que tampoco está escrito ahí, que pueden ser muy competitivos, se mantienen compitiendo con otros, para ellos ganar es importante, a diferencia de un flemático que participar es lo importante, para el colérico participar nunca es importante, para él ganar es importante. Por eso tú vas a notar que en la Biblia tenemos también estos temperamentos, específicamente el apóstol Pablo, un hombre de temperamento muy colérico, un hombre que era muy objetivo en lo que hacía, un hombre dinámico, esforzado. Tú vas a notar que tenía cualidades de líder muy, pero muy especiales. De hecho, es un hombre tan eficiente que él mismo tiene que escribir y dice que ha hecho más que todos los apóstoles, ha hecho más que todos ellos juntos, pero no es él, sino la gracia de Dios con él. Es decir, era un hombre tan efectivo en lo que hacía que sobrepasó, hizo más que los otros apóstoles. Imagínate el nivel de efectividad, eficiencia ministerial que había en su liderazgo. Entonces marcaba una gran diferencia allí. Entonces podemos ver que un hombre o una mujer con llamado puede contribuir mucho en el reino de Dios, que tenga estas cualidades. Sí, y de hecho ellos tienden a liderar aun cuando no son líderes. Por eso es importante que en un cuerpo de trabajo, en una iglesia, en un ministerio, entender que el colérico va a tomar liderazgo, aunque a lo mejor tú no le hayas dado o asignado una área de responsabilidad, porque es parte de su naturaleza ser líder. Él quiere mejorar, él quiere llevar adelante ciertas cosas. Digamos que el líder de este ministerio o de esta organización es flemático. Es bien lento, producción no es lo más importante, es la durabilidad en el tiempo lo importante para él, y tiene justamente un seguidor o un empleado, un miembro que es colérico y que quiere llevar más adelante, que quiere no solamente que estemos aquí en Estocolmo, también quiere que estemos en otras ciudades. Puede sentirse este líder flemático un poco amenazado por este liderazgo, por este tipo de persona. Por eso al colérico hay que aprovecharlo. Obviamente hay que formarlo, porque si la persona en su temperamento, en su carácter no ha sido formado y tú llegas y le das un título y una posición de líder y la persona no ha sido formada, no es humilde, no valora a la gente, puede terminar abusando más que ayudando, destruyendo más que edificando. Entonces la formación de esta persona es clave. Pero digamos que esta persona sí está bajo un proceso de formación, está mejorando como persona, va a ser a tu lado un agente multiplicador extraordinario, porque tiene esta tendencia no solamente a ver lo que hay que hacer, sino que sin que se le diga va y lo hace. Es una necesidad de estar produciendo, estar enfocado en una meta, sí, avanzando. Es su respirar. Digamos que si tú tienes a un temperamento flemático, melancólico, sanguíneo, sin metas a producir, ellos funcionan muy bien. Para ellos el día a día es algo muy bueno, aunque yo creo que para el melancólico también las metas son muy, muy importantes para el melancólico. Pero para el flemático quizás no tanto, para el sanguíneo no es tanto. Que las relaciones, que el ambiente esté bueno, saludable, eso es el lo compañerismo, que es bueno también. Es muy importante también que tengamos un ambiente correcto. Eso es importante para el sanguíneo y el flemático, que las relaciones estén bien, que el ambiente de trabajo esté correcto, a diferencia del colérico, que para el colérico lo importante es que se está produciendo, dónde estamos yendo. ¿Este trabajo se está mejorando o no? ¿Estamos alcanzando nuestras metas o no estamos alcanzando nuestras metas? ¿Y por qué no estamos alcanzando nuestras metas? De manera que cuando tú le quitas a un colérico el tema, proyecto, metas, visión, desafío, la persona siente que se está muriendo, porque eso es lo que le da vida, especialmente como persona y especialmente cuando está liderando. Qué interesante y qué importante conocer esa área del colérico o de la persona. Y también conocer para así no malinterpretarlo, porque es el temperamento que más se malinterpreta por ser muy objetivo. Se puede interpretar como una persona muy fría, que no le importan las personas, que no le importa. Pero cuando uno comprende que los temperamentos son diferentes y que se necesitan para complementar, para que una visión avance, para que un proyecto avance, para que todo tenga una meta que llegue a alguna parte, es muy bueno. Claro. Por eso
tiene un pro y un contra, porque pone los proyectos antes que las personas. Y digamos que el proyecto está siendo una prioridad en este momento, va a ser fantástico. Digamos que justo estamos en una situación donde hay que arreglar y ajustar situaciones relacionales dentro de una iglesia o de una organización. Tener a alguien que pone proyecto antes que personas no va a ser algo muy, muy bueno. Entonces todo depende de la situación que estemos también como líderes. Ahora yo pienso que esta gente hay que aprovecharla al máximo, porque también mirando a través de los tiempos y mirando diferentes ministerios, hablando tú y yo, también hemos llegado a la conclusión que es el tipo de persona que menos tenemos. Es decir, es un grupo de personas que escasea mucho, y por eso cuando existe este tipo de persona hay que aprovecharlos al máximo, porque no hay muchos de ellos. Claro. Entonces, formarlos como tú dices y también aprovecharlos para el propósito, que en este caso es el llamado, el ministerio, y que tanto se necesita en ciertos lugares, o bueno, en todo lugar, porque también esa es la idea, ¿no? Que el reino de Dios avance, y cómo poder aprovechar este temperamento, estas cualidades en estas personas para que justamente poder avanzar. Y por eso ellos también te ayudan a activar mucho lo que está pasando en una organización. Digamos que tú tienes a alguien con un temperamento o con una inclinación al temperamento más colérico, tú vas a descubrir que su pasión por la meta o su pasión por la visión tiende a contagiar también a otros. Y esta es la gente que despierta al que está dormido o aviva al que está apagado para que vaya en pos de esta gran visión que tenemos. Entonces, cuando tú si tú tienes que escoger a alguien que tú quieres que encienda los corazones por una meta, un proyecto, una visión, el colérico siempre va a ser alguien que te va a ayudar mucho dentro de un ministerio y una organización. Un colérico que ama a Dios, que ama el llamado y que está apasionado por la obra. Sí, en este caso estamos hablando... Sí. Claro, porque a veces se malinterpreta, como yo le decía, porque como es tan objetivo, se malinterpreta, y creo que si el colérico que está apasionado por Dios, por la obra, esos temores de que tenga otra motivación en su corazón, hay que disimularlos o sacarlos porque va a hacer que la obra avance. Exactamente, así que bueno, hay que sacar el mayor provecho a estos temperamentos. Hemos visto 2 introvertidos, hemos visto 2 extrovertidos. ¿Y por qué es tan importante conocer de estos temperamentos? Porque es tan necesario a la hora de relacionarnos. Y yo creo que hay mucha gente que no logra resolver conflictos internos dentro de una célula, una iglesia, una empresa o una organización porque no conocen de los temperamentos. Creo que todo líder, todo jefe, toda persona que está dirigiendo cualquier cosa, es importante que conozca un poco de los temperamentos para que sepa con qué tipo de persona está tratando, cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fuerzas. Yo recuerdo que en una ocasión escuché a alguien hablando de las diferencias de estos 4 temperamentos, pero específicamente hablando de los introvertidos y los extrovertidos. Decía que, por ejemplo, los temperamentos introvertidos, ellos despiertan todos los días con 5 monedas. Y cada interacción, cada conversación y cada relación a ellos los va a desgastar. Es decir, con cada interacción que tengan con una persona, esa persona les va a tomar una moneda. Así son los introvertidos. Cada relación con la que a ellos les toque interactuar en el trabajo, en la casa, en la iglesia, cada relación les quita una moneda. A diferencia de los temperamentos extrovertidos, que ellos todos los días, ellos despiertan sin ninguna moneda. Son muy distintos. Pero ellos por cada interacción, por cada relación cada persona con la que conversan todos los días, ellos van adquiriendo una moneda. De manera que para lo extrovertido, cada día es un levantarse y acostarse ese día con la mayor cantidad de monedas posibles. ¿Por qué? Porque para ellos les da vida, les da vigor, relaciones. Fíjate lo diferentes que podemos llegar a ser, que a los introvertidos
Cada relación, interacción, le resta monedas a los extrovertidos. Cada relación, interacción, les da una moneda. Fíjate cómo podemos ver el mundo de forma tan distinta. Yo he escuchado gente extrovertida que no logra entender eso de la gente más introvertida, pero es real, es verdad. Es decir, relaciones pueden desgastar, pueden quitar algo de ti. Y la razón de por qué no se entiende eso muchas veces de los temperamentos más introvertidos es porque también esta gente introvertida, cuando te escucha con todo tu corazón o con todo su corazón, con toda su mente, pone atención. Cuando te dedica un tiempo, te dedica el tiempo pero al 100%. Y quiere tu bien, quiere lo mejor para ti. Para este tipo de personas y a nivel ministerial, tratar con gente, estar con gente es parte del trabajo, porque ellos saben que después de esta conversación, yo quiero que esta persona vaya de menos a más, de más a multiplicarse, y le quiero prestar toda mi atención porque le quiero ayudar al 100%, porque son objetivos aún a la hora de relacionarse. Así que, bueno, es algo a tener en mente. Si usted es de temperamento introvertido, usted va a sentir que las relaciones como que le desgastan, le quitan monedas. Si usted es extrovertido, va a sentir que las relaciones le van agregando monedas. Y bueno, entre todos estos tipos de temperamento no hacemos otra cosa que complementarnos para llevar adelante nuestras respectivas iglesias y ministerios. Y yo sé que juntos vamos a poder formar un equipo eficiente que vamos a poder cumplir con las tareas que el Señor nos ha entregado. Así es. Yo doy gracias a Dios que somos diferentes y que podemos complementarnos en todas las áreas que nos toca estar. Y creo que también nuestra meta debe ser, obviamente, tener el carácter de Cristo. Sí. Y que ese carácter se vaya formando en nuestras vidas. Sí, no podemos decir demasiadas veces que lo importante aquí no es usar las debilidades de mi temperamento como la excusa para no cambiar. Eso sería muy irresponsable, muy mediocre, especialmente si hablamos de líderes. No es que yo soy así, me tiene que aguantar todo el mundo. Muy irresponsable, pero se trata de que en medio de ese temperamento nosotros podamos morir a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestro sentir, que si yo no soy de temperamento extrovertido y no me quiero relacionar, bueno, muero a mi yo. Que si yo soy de temperamento introvertido y no quiero estar en las luces, pero Dios me está empujando a predicar en un escenario, tengo que morir a mi yo. Se trata mucho de morir a mí mismo para poder cumplir con la tarea del Señor. Y si vamos a ver el carácter de Cristo manifestado en nosotros, aunque nuestro temperamento diga sí, si el Espíritu Santo está diciendo no, vamos a tener que obedecer al Espíritu Santo y viceversa. Si el Espíritu Santo dice no y nuestro temperamento dice sí, bueno, tenemos que morir a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestro yoísmo, para que podamos cumplir y podamos hacer justamente la voluntad del Señor. Así es. Muy interesante lo que hemos hablado hoy. Esperamos que le ayude, le contribuya a usted, a su ministerio y todo lo que hace. Gracias por estar con nosotros esta vez y nos vemos nuevamente en el próximo podcast.